en su nueva aventura escenificada en México. Los misterios de Bonampak. Calimán había sido víctima del ataque traicionero del capitán Scott. Cuando trataba de desatarse en su fuga a través del río Lacanjá, a bordo de una frágil canoa hecha de un tronco ahuecado, el capitán había disparado varias veces, logrando herir en un hombro a Calimán. Pero a pesar de que Calimán perdía mucha sangre, continuaba nadando bajo el agua hasta llegar a la balsa. Y fue entonces cuando Mariela, olvidándose de todos los favores que le debía a Calimán, disparaba contra él a quemarropa. Calimán volvía a caer en el agua, que de inmediato se cubría con una gran mancha de sangre. Mariela había quedado paralizada por los remordimientos. De pronto se arrepentía de haber disparado contra el hombre que tantas veces la había salvado de morir, pero ya era demasiado tarde. El cuerpo de Calimán, tinto en sangre, flotaba desfallecido y era arrastrado por las corrientes. Mariela intentaba rescatarlo, pero el capitán la detenía. La muchacha, llena de arrepentimiento, veía cómo Calimán se alejaba arrastrado por la corriente. Pero había algo que la joven no podía olvidar: aquella mirada de Calimán, implorando que no disparara. Esos ojos de Calimán, acusadores y terribles, perseguirían siempre a Mariela en eterno reproche de su traición. Horas más tarde, cuando el sol estaba en todo lo alto, el capitán decidía hacer un descanso. Valiéndose de la pértiga a modo de timón, lograba acercar la balsa hasta la orilla y descender a tierra, dispuesto a conseguir provisiones para el largo viaje que les esperaba. Bien, haremos un descanso aquí y trataremos de cazar algo para comer. ¿Me escucha, Mariela? Jamás podré olvidar los ojos de Calimán. Esa mirada acusadora y terrible será una obsesión que me perseguirá siempre. Olvídese de Calimán, ya está muerto. Y nosotros debemos pensar en subsistir en este maldito selva. Recuerde que llevamos un gran tesoro en la balsa, y eso es lo único que debe importarnos. Yo maté a Calimán. Yo lo maté. Pues se lo merecía. Además, no va a pasarse la vida lamentando eso, ¿entiende? Vamos, reaccione. Déjese ya de hacerse la víctima y piense que debemos estar alerta contra cualquier peligro. No me importa ya nada. De pronto me doy cuenta que somos un par de miserables que no merecemos nada. ¿Me oye bien? Nada. Lo mejor será morir aquí en la selva. Será un justo castigo por todos nuestros crímenes. ¡Basta! ¡Basta! Agóntesla y reaccionar, ¿entiende? ¿No era usted muy valiente? ¿No estaba decidido todo? Pues ahora tenemos que continuar, quiera o no. Estamos aún en plena selva y no dejaré que sea cobarde. ¡Déjeme! Y escuche bien, señorita Mariela. Ahora yo doy las órdenes. Soy el jefe. Y si se niega a continuar la marcha, le hará compañía a Calimán en la muerte. ¿Entiende? Sí. Sí, capitán. ¡Vamos! Recobre el ánimo. Algún día tiene que morir Calimán, y qué mejor que haya sido a manos de una hermosa mujer. Usted es valiente, Mariela. Lo ha demostrado en varias ocasiones y no será ahora cuando sea cobarde. Recuerde, estamos en plena selva lacandona, rodeados de peligro, y debemos luchar por escapar. Piense. Recuerde que llevamos una fortuna con nosotros y bien vale la pena de continuar adelante. Sí,
Sí, tal vez tenga usted razón. ¿O la tengo? ¿Qué diablos? Olvídese de sentimentalismos estúpidos y piense que al final de esta aventura seremos ricos, inmensamente ricos. ¿O prefiere ahora darse por vencida, abandonar los tesoros y morir en la selva? No. Entonces adelante. Unidos venceremos, Mariela. Sí, tiene usted razón, capitán. He sido una tonta al dejarme llevar por los remordimientos. Calimán está muerto y nosotros vivos. Eso es lo que importa. ¡Bravo! Así me gusta oírle hablar. Hemos pagado un precio muy alto por los tesoros que llevamos y no es el momento para acobardarse. Vuelve usted a hacer la misma. Sí, capitán. Y pensando que Calimán está muerto, ya nada nos detendrá en la fuga. Son varios los días en que estaremos en la selva y debemos luchar unidos. Así se habla. ¿Qué diablos? Venga conmigo. Cazaremos algún animal para aprovisionarnos de comida y al atardecer continuaremos la marcha, ¿eh? Venga conmigo, Mariela. Espere, capitán. Nos olvidamos del muchacho, aún está en la balsa. Déjelo, todavía está sin sentido. Y cuando despierte no tendrá más remedio que esperar nuestro regreso. A menos que prefiera aventurarse solo en la selva. Vamos de una vez, Mariela. Sí, capitán, vamos. Pero el pequeño Solín fingía estar desmayado. Derrumbado sobre la balsa, había escuchado los planes de los asesinos. Salvajes, asesinos. No les importa haber asesinado a Calimán. Ahora celebran su triunfo. No escaparé. Soltaré la balsa y continuaré el viaje a través del río. Tengo que buscar a Calimán. Tal vez aún esté vivo. Debo encontrarlo. ¿Qué me importa estar solo? Me iré en la balsa dejándolos abandonados. El pequeño Solín, agazapado en la balsa, entre el cargamento de joyas, esperó pacientemente a que el capitán Scott y Mariela se perdieran de vista entre la selva. Luego, se incorporó lentamente. Trataría de escapar en la balsa abandonando en plena selva a los asesinos. Debo ir en busca de Calimán. Tal vez aún esté vivo. Me iré en la balsa recorriendo las riberas de la Canja. Debo hacerlo. Nerviosamente trataba de desatar las sogas que ataban a la balsa al tronco y de pronto una mano recia lo atrapó por la nuca. ¿Quién es? Makashi Shanshipal. ¡Un nativo! Solín, asombrado, miraba a un hombre de rostro moreno, cabello hirsuto adornado con multicolores plumas y mirada de tigre. Makashi Shanshipal. Era un nativo de aquellas selvas que le ordenaba callar mientras sus manos fuertes y recias como las de un simio lo aprisionaban por el cuello. Solín, temeroso, miraba a aquel nativo que se diferenciaba de los lacandones únicamente por su vestimenta. El nativo solo cubría la parte inferior de su cuerpo con una faldilla tejida de henequén. El amplio tórax lucía desnudo y sus brazos estaban adornados con pulseras de oro. Y a modo de collar, lucía una sarta de colmillos de jabalí y en la diestra esgrimía un filoso machete. Aquel nativo pertenecía a una tribu llamada Xtol, descendientes también de los mayas y caracterizados por su fiereza y valor indomable. Solín estaba frente a un guerrero de las selvas que lo miraba con furia. ¿Qué haces aquí, muchacho?, interrogaba el nativo. Y Solín no sabía qué responder. ¿Cómo explicarle a aquel hombre que desconocía el castellano que era prisionero de un par de asesinos y ladrones como el capitán y Mariela? El muchacho tímidamente se atrevió a decir: Escucha, yo, amigo. Y respondía el nativo: muchacho de piel blanca, no es amigo de guerrero Stoll. Luego arrojaba con fuerza a Solín
mientras revisaba el cargamento, y Solín pensaba temerosamente: va a descubrir que la balsa lleva los tesoros de Yikuholi y pensará que yo los he robado. Así era, en efecto. El nativo, mirando de reojo a Solín, hurgaba entre las lonas que cubrían el cargamento de la balsa, y sus ojos de tigre brillaron de furia al descubrir las joyas. ¡Xochi! ¡Xochi! ¡Tesoros! ¡Tesoros!, decía al descubrir las vasijas talladas en oro macizo, las máscaras y escudos mayas incrustados de piedras preciosas que tenían grabados los signos de los antiguos mayas. Aquel guerrero Stoll reconocía que estos tesoros pertenecían a sus antepasados y furioso regresaba hasta donde Solín permanecía inmóvil. ¡Xochi Maya! ¡Xochi Maya! ¡Chipir! ¡Chipir! ¿Dónde robaste tesoros mayas?, interrogaba el nativo, y el pequeño Solín no comprendía. Por deducción, se daba cuenta que el nativo quería saber por qué estaban esas joyas mayas en la balsa, y se atrevía a responder: Yo no he robado esos tesoros. No soy culpable, lo juro. ¡Makashi! ¡Kato Chanshipal! ¿Matarme? No. ¡Adon Chanshipal! No. ¡Adon! El nativo agarraba al pequeño Solín de un brazo disponiéndose a descargar el machetazo. Lo consideraba un ladrón de joyas que pertenecían a la selva. Solín trataba inútilmente de librarse de aquellas manos que lo aprisionaban. El nativo levantó el machete e iba a descargar el golpe mortal cuando... ¡Adon Chanshipal! Alguien disparó contra el nativo, matándolo. ¿Pero quién fue? Ansiosamente Solín buscó al tirador y descubrió al capitán Scott y a Mariela, que regresaban al río. Me debes la vida, muchacho. No negarás que tengo magnífica puntería. Descubrimos cuando iba a matarte y el capitán disparó. Solín no respondió. No se atrevía a dar las gracias al capitán por haberle salvado la vida, porque después de todo ellos habían atacado a Calimán. Luego, el capitán se inclinó observando el cuerpo del nativo. ¿Qué diablos? ¿Qué sucede, capitán? Este hombre es un Stoll, un guerrero de la selva de la tribu de los Stoll, que todos pensaban extinguir hace años. ¿Son peligrosos? Por supuesto, descienden de antiguos guerreros mayas y son temidos por su fiereza y hostilidad hacia el hombre blanco. Descubrió los tesoros. Por eso quería matarme. Sí, ya veo. Los Stoll nunca andan solos. A mucho me equivoco, o pronto seremos atacados. ¡Capitán, mire! De la selva salen varios nativos. ¡Ya, los Stoll! ¡Nos atacan con flechas! Una veintena de nativos avanzaban hacia ellos lanzando flechas como lluvia de muerte. El capitán ordenó: ¡Pronto! ¡Alabanza! ¡O caeremos en su poder! Mientras tanto, lejos de ahí, flotando sobre las aguas de la Canjá, Calimán, herido y sangrante, era arrastrado por la corriente. Instintivamente había logrado asirse a un tronco arrastrado por las aguas y permanecía sin sentido, con la mitad del cuerpo sumergido en el agua y el pecho apoyado contra el tronco. Las dos heridas, una en el pecho y otra en el brazo, sangraban profusamente. La selva lacandona, con su incesante murmullo, llegaba hasta los oídos de Calimán como ruidos confusos, salvajes y mortales. Continuaba siendo arrastrado por las corrientes hasta que el tronco se atoró con una rama en la orilla del río. El golpe hizo reaccionar levemente a Calimán. Estoy cerca de la orilla. Si pudiera aproximarme hasta alcanzar el tronco de ese árbol que crece en la ribera. Siento mi cuerpo paralizado. La pérdida de sangre me ha debilitado. Calimán trataba de alcanzar la punta de la rama de aquel árbol que crecía en la orilla. Cada esfuerzo, las heridas manaban más sangre, tiñendo de rojo las cristalinas aguas de la Canjá. Por fin, alcanzó a aferrarse de la rama y, haciendo un esfuerzo sobrehumano, se acercó a la orilla. Ya alcanzo hacia el fondo. Providencialmente me he salvado de morir ahogado.
un esfuerzo más y treparé al borde del río. Lentamente Calimán trepó por el porte del río. A cada instante sentía que las fuerzas lo abandonaban para siempre. Pero él sabía que si volvía a caer al río moriría ahogado. Y sin importarle que sus heridas sangraran aún más, hizo el último impulso y... alcanzó a derrumbarse en tierra firme. Estaba a salvo de morir ahogado, pero sus heridas sangraban alarmantemente. Debo contener la hemorragia. Debo hacerlo, moriré. Cada movimiento le producía intensos dolores en el brazo derecho y en el tórax, donde tenía las 2 heridas de bala. Arrancó un pedazo de tela de su pantalón de seda y, valiéndose de una vara, hizo un torniquete en el hombro herido para contener la hemorragia del brazo. Si logro contener la hemorragia, tal vez pueda salvarme. Poco a poco fue presionando el torniquete hasta que la hemorragia de la herida del brazo cesó casi por completo. Pero la herida del tórax, en la parte posterior izquierda, continuaba sangrando. Debo tener la bala dentro. Siento rotas las costillas. Y si no contengo la hemorragia, moriré sin remedio. ¿Qué hacer para contener la hemorragia de la herida en el tórax? Calimán recordó un viejo remedio hindú contra ese tipo de heridas y, valiéndose de la mano izquierda, escarbó entre el fango del río. Oh, sí. El fango taponará la herida. Así. Colocaba el fango sobre la herida y al momento la hemorragia se contenía. Existe el peligro de una hemorragia interna. Mientras no extraiga la bala, el peligro continuará. ¿Pero qué puedo hacer? Nada. Calimán apoyó la espalda contra el tronco de un árbol y cerró los ojos. Estaba demasiado débil por la pérdida de sangre. El torniquete del brazo había contenido la hemorragia, al igual que el fango había taponado la herida del tórax. Pero Calimán sabía que su vida dependía solo de horas, minutos tal vez. Necesitaba extraer la bala de su pecho, pero ¿cómo hacerlo en medio de la selva? Calimán ardía en fiebre. Su cuerpo atlético se estremecía a cada momento y sus azules ojos se nublaban. Sentía que el frío de la muerte iba invadiéndolo poco a poco. Pero no tenía miedo a la muerte. Su única preocupación era... Solim, mi pequeño y valiente amigo. Qué suerte le espera al lado de los asesinos. Estos son los últimos instantes de mi vida, pero aceptaría con gusto la muerte si supiera que Solim está a salvo. Un ruido extraño, electrizante, hizo entreabrir los ojos de Calimán. Un ruido que a la segunda vez se hizo más claro. Mol está aquí. Mol viene a matarme. Mool, el tigre de las selvas lacantonas. Una fiera que había olfateado su presa y avanzaba dispuesto a atraparla. El tigre se acerca. El olor de la sangre ha despertado su furia y avanza hacia mí. La fiera lanzaba el rugido anunciando su ataque. Agazapado, preparaba el salto hacia Calimán. El hombre increíble apoyado contra el árbol quiso incorporarse, pero... No, imposible. Imposible, no puedo siquiera moverme. No tengo más remedio que esperar estoicamente el ataque del tigre. El tigre avanzó un poco más, calculando su ataque. Calimán lo miraba serenamente. Sabía que en unos segundos más la fiera se lanzaría contra él y no tenía fuerza siquiera para esquivar el ataque. De pronto... un sonido extraño rompió el murmullo de la selva.
Era como el canto de un pájaro o el plañidero eco de una chirimía. El tigre también reaccionó sorprendido y temeroso al escuchar aquel ruido que retumbaba en la selva, y la fiera retrocedió. ¿Y qué ruido es ese que parece brotar de los árboles? Pero qué extraño poder tiene para atemorizar al tigre. Sonó más cerca el ruido extraño y el tigre huyó temeroso. El tigre ha huido atemorizado. Ese ruido extraño, como el toque de un caracol de la selva, lo ahuyentó y salvó mi vida. Pero, ¿qué es? ¿Quién se aproxima hacia mí? De pronto, Calimán vio cómo la espesa maleza se movía y... Una mujer tocando un caracol. Oh, ¿pero quién es? ¿Quién es? ¿Quién es aquella extraña mujer que ahuyenta a las fieras de la selva? ¿Una aparición? ¿Un fantasma de Bonampak? ¿Qué peligros le esperan a Calimán? ¿Y qué suerte han corrido el capitán Scott Mariela y el pequeño Solín, atacados por los Stoll? En nuestro próximo programa habrá más emoción y aventura en Los Misterios